buenas noches. El día de hoy nuevamente te saluda tu querido profesor Michel Carazas y vamos a empezar con la clase de hoy. Profesor, ¿qué curso vamos a tocar el día de hoy? El día de hoy vamos a tocar geometría y el tema que vamos a ver es ángulos. Muy bien, profesor, sin más preámbulos, empecemos con la clase de hoy. Muy bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Te dije que íbamos a hacer ángulos. Entonces, veamos primero cuáles son las partes de un ángulo. Tenemos el ángulo AOB, donde la medida del ángulo va a ser alfa. Ahora, el ángulo recuerda que está formado por dos rayos que parten de un mismo origen. Ahora, tenemos que el punto O va a ser el vértice del ángulo. El lado OA y OB, bueno, valga la redundancia, nuevamente te indico que son los lados, ¿correcto? Muy bien. Esto de acá es la notación de un ángulo. Se va a denominar como ángulo AOB. Y M, con la notación del ángulo, va a ser la medida del ángulo AOB, que en este caso va a ser alfa. Muy bien, profe, sigamos avanzando. Entonces, tenemos la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? Es aquel rayo que parte, en este caso, a un ángulo en dos iguales. Si tú observas, acá tenemos el ángulo AOB y OP viene a ser la bisectriz del ángulo. Entonces, como es bisectriz, estos dos ángulos van a ser iguales. Si te das cuenta, tenemos alfa y acá también tenemos alfa. Muy bien, entonces, súper sencilla la bisectriz. Ahora, veamos la clasificación de los ángulos. Vamos a tener ángulos por la medida. Tenemos ángulo agudo, ángulo recto y ángulo obtuso. ¿Qué es el ángulo agudo? El ángulo agudo va a ser aquel ángulo que varía entre 0 y 90 grados. Entonces, cada vez que te hablen de un ángulo agudo, ya sabes que va entre 0 y 90 grados, ¿correcto? Muy bien. El ángulo recto va a ser aquel ángulo que va a ser igual, en este caso, a 90 grados. Si nos damos cuenta acá, el ángulo θ va a ser igual a 90 grados. Profesor, ¿y cómo se representa el ángulo recto? Se representa por un cuadradito, ¿correcto? De esta manera. Ángulo recto igual a 90 grados. Ahora, el ángulo obtuso va a ser igual, en este caso, a la variación entre 90 y 180 grados, ¿correcto? Variación entre 90 y 180 grados. Muy bien, así como está en la gráfica. Ahora, vamos a ver también tipos de ángulo, en este caso la clasificación por la posición. Por ejemplo, tenemos en este caso ángulos adyacentes. ¿Qué son ángulos adyacentes? Que están juntos, profesor. Correcto, muy bien. Si tú observas, este es un ángulo beta y este es un ángulo θ. Ambos ángulos me van a sumar 180 grados, ¿correcto? Ambos ángulos, en este caso, me suman 180 grados. Ahora, ¿qué pasa si son ángulos consecutivos? En este caso, ¿cómo son los ángulos consecutivos? Mira, todos parten del mismo origen, ¿correcto? Tenemos el ángulo alfa, el ángulo θ, el ángulo beta y el ángulo omega. La suma de esos cuatro ángulos, ¿cuánto me va a dar? Si completo una vuelta, la suma de los cuatro ángulos te da 360 grados, ¿correcto? Muy bien. Ojo con lo que estamos mencionando hasta ahí. Entonces, vayamos ahora a ángulos opuestos por el vértice. Si tenemos aquí dos ángulos, en este caso, que están opuestos por este punto de aquí, que viene a ser tu vértice, esos ángulos van a ser iguales, siempre y cuando sean opuestos por el vértice, ¿correcto? Siempre y cuando sean opuestos por el vértice, esos dos ángulos van a ser iguales. Muy bien. Ahora, mucho ojo con la siguiente parte. Dice, ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Si son complementarios, dos ángulos van a sumar 90 grados. Si son suplementarios, los dos ángulos van a sumar 180. Por ejemplo, tenemos en ángulos complementarios que los dos suman 90 grados. Entonces, si yo tengo el complemento, en este caso me piden el complemento de alfa. C significa complemento, se representa de esta manera. El complemento de alfa, profesor, va a ser la resta de 90 menos alfa. Y si tú te das cuenta por lo de arriba, 90 menos alfa, ¿qué es? Beta. Ahí está. Ese sería el complemento de alfa. Profe, vayamos a ejemplos con números. Complemento de 60 grados. 90 menos
60. ¿Y eso cuánto es? 30 grados. Ahí está. Eso es el complemento. Así de sencillo. Le restas 90 a lo que te están pidiendo. Ahora, ángulos suplementarios. Ambos ángulos te van a sumar 180 grados, ¿correcto? Entonces, yo tengo que x más y suman 180. Me piden el suplemento de x. Sería 180 grados menos x. Y 180 menos x, ¿qué me da? Y. Ahí está. Ahora, veamos con un número un ejemplo. Me piden el suplemento de 120. Recuerda que el suplemento se representa por la letra S. Entonces sería 180 grados menos 120 grados. ¿Y eso cuánto es? 60 grados. Ahí está. El suplemento de 120 es igual a 60 grados. ¿Correcto? Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Propiedades. Tengo dos propiedades muy importantes. Primero vayamos a la del complemento. Nos van a venir problemas donde nos pidan complemento del complemento del complemento del complemento y así muchas veces. En este caso van a ser n veces. El complemento n veces de x, ¿a qué va a ser igual? Depende. Va a haber dos casos. Si n es par, te va a salir el mismo número. En este caso, x. Si n es impar, te va a salir 90 menos x. Entonces, quiere decir que si por ejemplo fuera complemento 10 veces de x, te va a salir x. Complemento 11 veces de x, te va a salir 90 menos x. ¿Correcto? Muy bien. Lo mismo ocurre para el suplemento. Si yo tengo suplemento, suplemento, de suplemento, de suplemento, m veces. ¿Correcto? Entonces, en este caso va a ser de tita. Si m es par, me va a salir tita. Si m es impar, me sale 180 menos tita. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, hasta ahí hemos observado lo principal y lo más primordial sobre el tema de ángulos. Vamos a aplicar lo que hemos aprendido en clase. Vamos al problema número 1. ¿Qué me dice el problema número 1? En el gráfico OB es bisectriz del ángulo AOC. Como es bisectriz OB, estos dos ángulos van a ser iguales. Por lo tanto, tengo alfa y alfa. Tú le puedes poner cualquier letra, igual te va a salir el problema. Ahora dice, y la medida del ángulo AOD, a este le he puesto un ángulo beta, simplemente para terminar de completar los datos. Te dicen que AOD que sería 2 alfa más beta, más DOC. DOC, ¿quién es, profesor? Beta. Todo eso mide 100 grados. ¿Correcto? Sigo sumando. 2 alfa más 2 beta igual a 100 grados. Si yo le saco mitad a todo, vamos a sacarle mitad a todo. Saquémosle mitad a todo. Mitad, mitad, mitad. ¿Qué me queda? Que alfa más beta vale 50 grados. Ahí está. Tengo el valor de alfa más beta. Te piden calcular la medida del ángulo DOB. Y mira, ¿quién es DOB? Es todo esto. ¿Y quién es ese ángulo? Alfa más beta. Entonces, justamente hemos calculado eso. La medida del ángulo DOB va a ser igual, en este caso, a 50 grados. 50 grados. Ahí está. Muy bien. Problema sencillo, pero igual había que aplicar algunos datos más. Vayamos al problema número 2. ¿Qué nos dice el problema número 2? Ojo con este problema. En el gráfico la medida del ángulo AOC es 90 grados. Mira que está el cuadradito que te dije. Hay el mayor y menor valor entero de x. Muy bien. Si te dicen que AOC es 90 grados y si te das cuenta acá hay un ángulo más. Entonces, te das cuenta que esto es un ángulo obtuso. Muy bien. Entonces, toda la medida de este ángulo va a variar entre 90 y 180 grados. Eso ya lo hemos visto. Entonces, pongamos lo siguiente. 90 grados va a variar todo el ángulo, porque es mayor a 90. Mira, 90 es hasta acá, más este pedacito ya pasó 90. Si pasa 90, ¿qué es? Obtuso. Muy bien. Va a ser entonces, ¿cuánto suma todo? X más y más x menos y. Y todo hasta como máximo 180 grados. Muy bien, sigamos operando. Esa variación, ¿entre qué valores va a estar? Y con y se eliminan, profe. Me queda
2x. Y esto está en esta variación. Muy bien, saquemos mitad a todo. Mitad, mitad, mitad. ¿Qué me queda? Que x va a variar entre 45 grados y 90 grados. Te piden calcular el menor y mayor valor entero de x. El menor valor entero de x, el menor, ¿quién va a ser? Si empieza desde 45, profesor, ¿toma este dato? No, no lo toma porque es menor, no es menor igual. El siguiente número, ¿quién será? 46 grados. Entonces, el menor valor va a ser 46 grados. Acá, ¿toma 90 grados? No, tampoco, profesor. Solamente es menor. ¿Correcto? Está entre estos dos datos. Entonces, ¿quién será el máximo de x? El máximo valor entero. El mayor valor entero de x, ¿quién sería? Si no toma 90, uno antes, ¿quién es? 89 grados. 89 grados. Entonces, tenemos el menor valor y el mayor valor entero de x. ¿Correcto? Muy bien. Vayamos al problema número 3. En el problema 3 me dicen el rayo OF, acá faltó completar datos, este es OF, ahí está, A o B. Me dicen que el rayo OF es bisectriz del ángulo AOB de la figura. Calcula el valor de x. Si OF es bisectriz, estos dos ángulos, ¿cómo son, profesor? Iguales. Entonces, igualamos 2x más 70 igual a 4x más 68. Yo paso a restar ambos términos y me queda que 2 va a ser igual a 2x. Por lo tanto, ¿cuánto vale x, profesor? 1 grado. X vale 1 grado, nada más. ¿Ya ves? Qué importante entonces es saber la teoría sobre qué es una bisectriz, ¿verdad? Muy bien. Pasemos al problema 4. En el problema 4 me piden calcular x. Ahora, si yo lo veo de esa manera, digo, profesor, ¿cómo calculo x? Si me están dando otra letra ahí. Mira, date cuenta de algo. Este ángulo de acá, ¿cuánto mide? 180 grados, ángulo llano, ¿verdad? Muy bien, entonces, vayamos al primer paso. Calculemos tita. Para calcular tita, tenemos que 4 tita más 90 grados más 2 tita, ¿cuánto vale? 180 grados. Ahí está. Todo esto vale 180 grados. Muy bien, sumemos. 6 tita igual a ¿cuánto? 180 menos 90 me da 90 grados. Por lo tanto, tita vale 15 grados. Ya tengo tita. Ahora sí, pasemos a calcular x. ¿Cómo calculo x? Con este ángulo de acá. Si todo esto es un ángulo llano y todo suma 180, acá ya tengo 90. Entonces, este angulito, ¿cuánto será? 90 también, profesor. Sigamos. 3x más 4 tita igual a 90 grados. Reemplazas. 3x más 4 tita. ¿Pero cuánto vale tita? 15. ¿Y 4 por 15 cuánto es? 60 grados. Y esto es igual a 90 grados. De acá yo despejo que 3x es igual a 30 grados. Por lo tanto, x, ¿cuánto vale? X vale 10 grados, profesor. Ahí está. X vale 10 grados. Entonces, aquí hemos observado primero el ángulo llano que mide 180 grados para tita. Luego también hemos observado este ángulo llano que mide 180 grados. Pero como acá yo tengo 90 ya, este lado también va a valer 90, ¿correcto? Muy bien. Ahora sí, vayamos al problema número 5. ¿Qué nos dice el problema 5, profesor? Encontrar, dice, la medida de un ángulo sabiendo que su suplemento es el triple de dicho ángulo. Muy bien. Te piden calcular la medida de un ángulo sabiendo que su suplemento es el triple de dicho ángulo. No sé el ángulo, le voy a poner un x. El suplemento de x va a ser igual al triple, dice, de dicho ángulo. O sea, 3x. Muy bien. ¿Cómo calculo el suplemento, profesor? Ya sabemos que cuando es suplemento es 180 menos x. ¿Y esto qué es igual? A 3x. Yo paso a sumar y me queda que 4x es igual a 180 grados. Por lo tanto, ¿cuánto valdría x? X vale, profesor, 45
45 grados. Ahí está. Muy bien. Vamos a ver nuevamente. Te dicen que el suplemento del ángulo es el triple de dicho ángulo. Como yo no sé qué ángulo es, estoy llamando X. Entonces, ¿cómo calculo el suplemento, profe? 180 menos X. ¿Y esto a qué es igual? A 3X, ¿correcto? Paso a sumar y me queda que 4X vale 180. Por lo tanto, X vale 45 grados, ¿correcto? Muy bien. Ahora, para culminar, ya veamos el problema número 6. ¿Qué me dice el problema número 6? Calcula M. Muy bien. Tengo suplemento del suplemento del suplemento. También tengo complemento del complemento del complemento. Y suplemento del suplemento del suplemento. Profesor, es un problema sencillo. Correcto. Vamos a ver cómo se calcula. Contemos cuántos suplementos tengo en el primero. 1, 2, 3, 4, 5. Si es impar, ¿qué te salía? 180 menos el ángulo. Entonces, el primero será 180 grados menos el ángulo que es 60 grados. Más. ¿Cuántos complementos hay acá? 1, 2, 3, 4. Si es par, te sale el mismo ángulo, que en este caso es 30 grados. ¿Correcto? Menos, ¿cuántos suplementos hay acá? 1, 2, 3. Cuando es impar, ¿qué te sale? 180 menos el ángulo. Muy bien. 180 menos el ángulo, que es 150. Menos el ángulo, que es 150, ¿verdad? Muy bien. Entonces, resolvamos eso que está sencillo. M a que va a ser igual. 180 menos 60 es 120 grados. Más 30 grados menos 180 menos 150, ¿cuánto es? 30 grados. Ahí está. 30 con 30 se van, profesor. Y el valor de M va a ser igual a 120 grados. Correcto. Muy bien. Entonces, aquí hemos aplicado la propiedad del suplemento y del complemento, cuando es par o cuando es impar. ¿Correcto? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, ya hemos visto ejemplos en los cuales se aplica todo lo que hemos visto en la teoría y tipos de problemas que te pueden venir en tu examen, ¿verdad? Muy bien. Entonces, espero que de verdad haya sido productiva la clase del día de hoy y que hayas comprendido todo lo que hemos visto hasta ahora. Sin más preámbulos y nada más que decir, cuídate mucho, nos vemos la semana.